Hoy el espacio de CNH que cada lunes y cada jueves dedicamos a analizar y a debatir sobre los asuntos que marcan la actualidad política de Huelva y su provincia. Siempre con la presencia aquí en el plató de CNH de representantes políticos y de los agentes sociales y económicos de la provincia. Hoy dedicamos este programa a analizar el presupuesto del Ayuntamiento de Huelva de 2014, que fue aprobado, como saben, en el pleno de la semana pasada, y también al plan de rescate, al que también en el pleno de la semana pasada se ha adherido el Ayuntamiento de Huelva. Para hablar de todos estos asuntos nos acompañan hoy aquí en la mesa de CNH, en el plató de Huelva Hoy, representantes de los agentes sociales y económicos de la provincia, que paso a presentarles. Tenemos por un lado a Juan José García del Hoyo, que es presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva. Bienvenido, un placer tenerle aquí en CNH. Gracias por estar. También nos acompaña Francisco Díaz, que es el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Huelva. Bienvenido. Buenas tardes. También nos acompaña Jesús Pelayo, economista y coach. Bienvenido, un placer también tenerle aquí en CNH. Muchas gracias a vosotros. Y también nos acompaña Juan F. Caballero, periodista de esta casa y contertulio habitual en los programas de Huelva Hoy en CNH. Bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Bueno, ¿qué os parece si comenzamos el debate y el análisis dedicándolo al presupuesto del Ayuntamiento de Huelva, que se aprobó, como decimos, la semana pasada en pleno? El presupuesto asciende a 135 millones de euros, lo que supone un recorte del 4,2% respecto al presupuesto anterior. El equipo de gobierno del PP asegura que con este presupuesto, pese a ese recorte, se mantienen los servicios públicos municipales, que ya fueron recortados en los últimos años en un 30%, y que se refuerzan incluso algunos servicios municipales como el de limpieza. Empezamos, si os parece, con la opinión del presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Huelva, que representa a todos los trabajadores, a todos los funcionarios del consistorio nubense. En principio, el equipo de gobierno dice que el presupuesto de 2014, sobre el que hay que decir que no se ve afectado por las medidas del plan de rescate, que esa tendría que aplicarle al ayuntamiento a partir de 2015, porque este presupuesto se aprueba antes que la resolución del plan de rescate. Enseguida hablaremos también del plan de rescate. De momento, centrándonos en el presupuesto de 2014, el equipo de gobierno del PP dice que aunque se recorta en un 4,2%, sobre todo capítulo de gasto corriente, no se ve afectado el empleo del Ayuntamiento de Huelva. Usted, como máximo representante de los funcionarios, cuando ve los números del Ayuntamiento, del presupuesto, ¿confía en que eso será así? Bueno, en principio, lo primero que tengo que decir es que la información que debería de suministrar la corporación a la Junta de Personal en el tema de presupuestos y demás, que está obligado por ley, no lo hace desde hace años. Y entonces nos vemos obligados a acudir a otros partidos políticos o, en fin, en la medida que podemos, a buscarnos un poco la vida para poder tener acceso a estos datos. Desde lo que es el borrado de estas medidas, lo pudimos hacer hace escasamente una semana. Y bueno, visto así por encima, lo que más nos afecta a nosotros, yo no soy un experto en economía ni mucho menos, pero el tema de que llegó a todo el mundo a través de información en prensa de que iban a recortarnos unos 2,5 millones en gratificaciones, productividad, prejubilaciones y demás, pues a nosotros nos escandalizó. Sí, eso sería con el plan, esas son las medidas del plan de rescate que se van a aplicar en 2015. Efectivamente. Entonces, claro, en principio dices hasta 2015 no se aplica. Vale, correcto. Pero bueno, y después de 2015. Entonces, hoy hemos tenido una reunión con Saúl Fernández para el tema de presentación de la Junta de Personal y demás, pero le hemos preguntado, ya lo hicimos en el Pleno, que le hice la pregunta durante el desarrollo del Pleno, no nos contestaron, y hoy pues en la reunión se le hemos vuelto a preguntar. Nos garantiza que para nada va a tocar sueldos, que no va a haber ningún tipo de reducción salarial ni nada, pero claro, tú dices, bueno, si me vas a decir, como dice aquí, que en una de las medidas nos va a recortar en el capítulo de gastos 1 millón de euros, dice, bueno, 1 millón de euros, o tocas nómina, o a ver cómo lo hace. Solo con prejubilaciones y demás, a mí me resulta complicado. Yo no sé si... Pero eso ya en el presupuesto de 2014. Efectivamente. 1 millón de euros en capítulo 1. Ahí está. No, a partir de 2015. Vale. Siempre estamos hablando de estas medidas se aplican a partir de 2015. Pero yo, aparte de esto, yo creo que es una forma de garantizarse la tranquilidad hasta después de las elecciones municipales. Pero, bueno, la tranquilidad dentro de los trabajadores
poca, porque dice, bueno, si esto lo tienen que aplicar, o lo aplican ellos, o lo aplica, digamos, otro partido que entre después de las elecciones municipales, pero ya estará aprobado. Y difícil, creo yo, que tiene solución el hecho de recortar todos estos números sin tocar a los trabajadores. Me parece muy complicado, como pretende además mantener la plantilla sin tocarla, que por supuesto nosotros estamos a favor de que mantenga todos los puestos de trabajo, no queremos que eche a nadie a la calle, pero es complicado mantener la plantilla actual del ayuntamiento, que se ha visto bastante aumentada con el tema de asumir los patronatos y demás, y mantener los sueldos sin tocarlos, sin despedir a nadie, todo, me parece muchos juegos malabares. Sobre el presupuesto de 2014, enseguida, si os parece, hablamos también de ese plan de rescate, que sería a partir de 2015 y 2016, pero en el presupuesto de 2014, por un lado, el equipo de gobierno del PP dice que se mantienen e incluso se refuerzan los servicios públicos, pese a ese recorte en el capítulo de gastos corrientes del 4,2% es el presupuesto global. Sin embargo, la oposición dice que no se cree en un principio que vayan a reforzarse los servicios públicos porque en gastos corrientes se recorta un 8,2% y en gastos corrientes donde están incluidos los servicios municipales que presta el ayuntamiento. Además, también dice la oposición que los presupuestos están inflados porque la última liquidación del presupuesto anterior dice que lo que el ayuntamiento ingresa son 105 106 millones de euros, no 140, como decía el presupuesto de 2013, ni 135, como dice este presupuesto de 2014. Ante ello, ¿cuál es la posición de los trabajadores? Bueno, los trabajadores, ya te digo, en temas de lo que son presupuestos y demás, no tenemos los números para saber si realmente si están inflados o no. Si tú recortas el dinero que va a los distintos servicios públicos, difícilmente puedes dar mejor prestación. Eso yo creo que es una declaración de intenciones. Aquí yo creo que estos presupuestos, desde que los tenemos, le está echando un vistazo así por encima y yo veo mucha declaración de intenciones. Ya luego si entráis a debatir distintas medidas, se prevé, por ejemplo, vender patrimonio por una cantidad, se preveía venderlo hasta el 2015, se pospone hasta el 2016 porque se piensa que las condiciones del mercado inmobiliario van a ser mejor para entonces. Se elaboran unos presupuestos en base a una idea de que para dentro de un tiempo las condiciones económicas del país van a estar mejor, pero eso es el cuento de la lechera. Entonces, pretender, por ejemplo, los servicios públicos con menos dinero dar mejores servicios, eso es complicado. Bueno, señor García del Hoyo, antes que nada quería darle la enhorabuena a Francisco Díaz por haber sido elegido recientemente presidente de la Junta de Personal, además representando a un sindicato que se presentaba por primera vez en las elecciones sindicales del Ayuntamiento, el sindicato de policía. Enhorabuena. Gracias. Señor García del Hoyo, presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva, a usted en principio, ¿qué le parecen los números del presupuesto de 2014? Ya hemos contado aquí cuáles son la versión del equipo de gobierno y de la oposición. Hombre, yo voy a hablar como ciudadano de Huelva, como catedrático de Economía, que es lo que soy, y como presidente del Consejo Económico y Social tengo poco que decir porque no es un informe que se nos haya pedido, que aunque tenga ámbito provincial el Consejo Económico y Social, ¿no? Hombre, yo quería decir en primer lugar una cuestión que hay que tener encima de la mesa en esta coyuntura, y es que después del gasto inmobiliario, todos los ayuntamientos, pues de alguna forma, hipertrofiaron los servicios que prestaban y incluso sus plantillas, y con la caída de los ingresos, fundamentalmente por las tasas de licencias de obra, etcétera, pues se han visto con el agua al cuello. Eso ha pasado en todos los municipios españoles, pero quizás el caso del Ayuntamiento de Huelva es un caso paradigmático. Tenemos un ayuntamiento que ha ido al máximo en las tasas tributarias de todos los tributos que gestiona, y en el IBI se encuentra muy por encima de la media andaluza y española. Es decir, yo he hecho unos cálculos con los datos del catastro y, por ejemplo, la media andaluza del IBI, que es el impuesto más importante que recauda el municipio, pues está en un 5,2% de la cuota sobre la base imponible, la media española en un 5,22% y la media en Huelva Capital está en un 10,62%, casi el doble. ¿Qué significa eso? Que los ciudadanos de Huelva están pagando por encima de lo que deben estar pagando, porque los servicios que estamos recibiendo no son superiores en esa proporción a los del resto de Andalucía o el resto de España. Claro, ¿qué ha habido? Pues ha habido un derroche de gasto del ayuntamiento en los últimos años, que se manifiesta fundamentalmente en lo que estamos diciendo, lo que se ha comentado. Se inflan los ingresos previstos en todos los presupuestos y a continuación no se recauda lo suficiente y se va generando un déficit presupuestario y un déficit de tesorería.
Claro, en el año 2012 el déficit de tesorería fueron 75 millones de euros. En un ayuntamiento que tiene un presupuesto actual de 129 millones de euros. Es decir, estamos hablando de más del 50% del presupuesto actual. En el año 2013, de 40 millones de euros. Y en el año 2014 se prevé 26 millones de euros de déficit de tesorería. Esa situación es muy mala cuando los impuestos directos de cada municipio no llegan a los 50 millones de euros. Así que los impuestos directos sirven para financiar fundamentalmente lo que es el capítulo 1. Y el resto está cogido con pinzas en el aire y de forma que la gestión económica del ayuntamiento, pues la prueba está. Sí, capítulo 1 se refiere a personal, funcionamiento, exactamente, abrir y cerrar las puertas. Personal fundamentalmente. Con lo cual, el resto de ingresos, que son más volátiles, pues están financiando la estructura del ayuntamiento en cuanto a la gestión día a día. Tanto en inversiones, que se han deducido a la mínima expresión, y eso estamos viendo todo el mundo en la calle, como en lo que son los gastos corrientes de los servicios que presta, que también se han reducido a lo mínimo. Claro, si unimos lo de este presupuesto, que ya de por sí es malo, y además hay cosas curiosas que han pasado en los últimos meses, ¿no?, al plan de ajuste en el futuro, pues bueno, la única solución, el único margen que le queda al municipio es irse al máximo en el tipo impositivo del IBI, incrementando los valores catastrales. Eso significa que Huelva, que ya de por sí es una de las ciudades españolas con el IBI más alto, nos vamos a poner posiblemente en la ciudad que más recaude por IBI. Claro, que el ciudadano cargue con la mala gestión de unos gestores elegidos por el pueblo, hombre, es un poco duro. Es un poco duro, ¿no? Entonces, yo creo que la situación no es para tirar cohetes. El problema es que no, que llueve sobre mojado, que llevamos acumulando esta situación económica en los últimos ejercicios. Entonces, claro, se va posponiendo para el futuro la posible solución y nos metemos pues en una hipoteca a lo que es el municipio para los próximos 10, 12 años, que va a ser muy difícil levantar cabeza. Hombre, cualquiera puede hacer las cuentas, es decir, entre la deuda a proveedores, entre las deudas ya préstamos bancarios que están ahora mismo consolidados, más la deuda actual, estamos hablando de cerca de unos 150, 200 millones de euros, lo que es la deuda total del Ayuntamiento de Huelva, que es casi el 200% del presupuesto anual. Es decir, eso una familia no podría mantenerlo. Estamos hablando que es una situación que va a provocar un encarecimiento de todos los tributos que recauda el municipio y una caída del output, es decir, de los servicios que va a prestar el Ayuntamiento a los ciudadanos. De que vamos a estar pagando fundamentalmente gastos financieros y amortización de deuda en los próximos años supuestamente por gastos que se han incurrido en los ejercicios anteriores, que el problema es que tampoco es que tengamos una ciudad de primera línea en cuanto a los servicios que se han prestado y las infraestructuras que hay en la ciudad, con lo cual, ¿dónde ha ido ese dinero? Pues ha ido a un derroche generalizado, que al final pues no ha redundado en el ciudadano, que al final finalmente es el que paga, ¿no? Esa es la situación desde mi punto de vista. Y a esa deuda habría también que sumarle otra deuda de casi 70 millones, 69, que es lo que el ayuntamiento va a poder recibir con el plan de rescate, que también habría que pagarla con intereses. Pero hay una cuestión también que es interesante, que la han puesto de manifiesto algunos grupos políticos del ayuntamiento, y es que a final del año 2013 la liquidación presupuestaria había 30 millones de deuda a proveedores y de la noche a la mañana, los 3 primeros meses, surgen 12 millones más. ¿Eso qué es? Facturas que estaban metidas en el cajón, que no se contabilizaron y se han contabilizado a principios de año. Claro, no están metidos en presupuesto, tampoco, con lo cual este año tendremos la misma situación y al final del ejercicio el saldo presupuestario que está previsto que haya al final del ejercicio pues no va a ser. Va a ser un déficit presupuestario mucho mayor del que está previsto, con lo cual va a redundar en un incremento de la deuda en el futuro. Es decir, esto es la pescadilla se muerde la cola y estamos hablando de situaciones anómalas que habría que afrontar de una forma un poco más, con más cabeza y además con más austeridad. Yo creo que el problema del Ayuntamiento de Huelva ha sido que no se ha visto, y de muchos ayuntamientos, ¿no?, que cuando se juega con el dinero que es ajeno, pues no se hacen las cosas bien. Y el problema es que tú no puedes tener unas nóminas inflada, no solamente de asesores, incluso de los políticos, de los concejales, con el argumento de que para tener a los mejores tienes que tener unos sueldos altos. Al final no están los mejores y sin embargo los sueldos han ido mermando poco a poco la capacidad financiera del ayuntamiento. Esa es mi interpretación. Señor Jesús Pelayo, economista y coach empresarial, a su juicio, ¿qué le parece la situación económica del ayuntamiento con los números del presupuesto de 2014? Hombre, yo creo que gestionar en épocas de crisis es muy difícil, tanto en la empresa privada como en la pública. Pero si tenemos en cuenta las características particulares de una empresa pública como es un ayuntamiento, es todavía, vamos a decir, más difícil. ¿Por qué? Porque una empresa privada analiza lo que es su estructura de costes, aplica una reducción drástica sobre determinados gastos,
busca otras alternativas de mercado que hagan posible incrementar su cuenta de resultados vía ingresos. Es decir, tenemos dos fundamentales medidas a tomar. En una empresa privada se reducen los gastos dentro de unos límites de productividad y se aumentan los ingresos vía de adaptarse al mercado, de ver otras necesidades del mercado potencial y en base a eso pues intentar solventar la gestión de las empresas. En la empresa pública tenemos que tener en cuenta de que podemos adoptar diferentes modelos. Hemos visto que hay una serie de modelos que tienden a adoptar medidas poco expansivas desde un punto de vista empresarial, donde lo que fundamentalmente se toma es un alza en el tipo impositivo, como acaban de explicar aquí, y al mismo tiempo una reducción de costes. La reducción de costes, en base a los presupuestos que estamos viendo, creo que va en deterioro del servicio que se va a prestar a la sociedad. Yo no dudo, porque no tengo por qué dudar, que la eficiencia del personal que existe en el ayuntamiento, pues evidentemente está haciendo todo lo posible. Pero sí es importante destacar que hay que ser claro con las cuentas. ¿Por qué? Porque a la larga las cuentas son claras. ¿Por qué digo que a la larga las cuentas son claras? Porque si en una familia concretamente tenemos una situación de crisis familiar, como tenemos todos, donde se nos ha reducido el salario, se nos mantienen los mismos gastos y vemos que tenemos que reestructurar. Si tú a la familia le comentas la situación en la que te encuentras, todo el mundo es consciente de cómo tiene que actuar. Ahora, si tú a la familia no le dices en la situación crítica que te encuentras, todos seguiremos gastando en las mismas circunstancias. Y yo creo que eso es lo que ha pasado aquí en el ayuntamiento. Yo no pongo en duda, vuelvo a repetir, la gestión, la buena voluntad, vamos a decirlo de esa forma, pero lo que sí quizás tenga que criticar es, en este caso, la poca transmisión de esa información a la realidad de la ciudadanía de Huelva. Porque creo además que si somos conscientes de cómo está la realidad, pues probablemente no protestaríamos como muchas veces protestamos. Dicho esto, señalar que el ayuntamiento nuestro, dentro de lo que cabe, se ha acogido a 3 planes de pago a proveedores, ¿vale? Hay otros ayuntamientos de diferentes, vamos a decir, ideología política, ya sean del PP, ya sean del PSOE, que se han acogido o no se han acogido. El nuestro, por las circunstancias, que ya vamos a acabar de explicar parte de ellas, pues ha querido conveniente acogerse a ella. Esto que a 3 por valor de más de 120 millones de euros. Bueno, yo tengo aquí aproximadamente con intereses incluidos de 153, sí, pero puede ser que no sean con los intereses incluidos, correcto. Eso es una medida, esa medida que se ha adoptado, ¿es correcta o incorrecta? Bueno, pues yo creo que para decir si es correcta o incorrecta tendríamos que entrar en más profundidad y con una serie de datos que actualmente no tenemos. ¿Esto qué ha ocasionado? Esto lo que ha ocasionado es que estamos generando una deuda financiera que nos va a tener hipotecado durante muchísimo tiempo. Sí, la deuda a proveedores se ha convertido en deuda financiera más claro, intereses. ¿qué es lo que ocurre? Que hemos traspasado una deuda comercial a una deuda financiera con un coste excesivo. ¿Por qué? Pues porque vamos a ser sinceros. Yo a este señor, que es un proveedor del ayuntamiento, si no le pago en 30 días, en 60 días, en 90 días, incluso en un año o más, no me va a cobrar intereses. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo me voy a este otro señor, que es una entidad financiera que me va a facilitar una financiación para pagarle a este señor desde el primer momento me está cobrando un tipo de interés. Al 6%. Así. Podemos decir, al 6%. ¿Qué estamos haciendo? Si realmente esos planes de financiación están única y exclusivamente destinados a la liquidación de proveedores, nos está costando muchísimo dinero. Pero mi preocupación, o la que debemos de tener, no es esa. Es decir, si esos planes van directa y exclusivamente al pago de proveedores, tienen un fin. No vamos a decirlo barato, pero lo tienen. Pero el problema que tenemos, o que a mí, una vez visto los presupuestos y una vez visto toda la información que he podido acceder a ella, me hago una pregunta. ¿Quiere decir que si esos planes están destinados al pago de proveedores, voy a tener dinero más que suficiente para poder pagar los gastos corrientes que tiene el ayuntamiento? ¿Sí o no? En principio, digo en principio y con muchas salvedades, parece que no.
porque tenemos desfases de tesorería del año 2012, del año 2013 y del año 2000 y en el primer trimestre del año 2014. Para más INRI, el ayuntamiento, como he dicho al principio, adopta una postura de cómo va a poder solventar ese déficit de ingresos. Y todas las medidas que yo he visto, todas las medidas, aparte de las que se han comentado aquí, son, primero, subida de impuestos, en segundo lugar, reducción de gastos de personal, en tercer lugar, eliminación de empresas propiedad del ayuntamiento. Y yo no veo ninguna que sea una medida que fomente el desarrollo económico de Huelva. Ninguna. Es decir... Enseguida, señor Pelayo, seguimos profundizando sobre esto. Antes nos vamos unos segundos a publicidad. ¿Qué tal? Aquí seguimos. Comenzamos el segundo bloque del programa de hoy, que estamos dedicando a la situación económica del Ayuntamiento de Huelva, concretamente al presupuesto de 2014 y al plan de rescate, al plan de medidas extraordinarias de liquidez, conocido como el plan de rescate de los ayuntamientos. Tenía la palabra Jesús Pelayo, economista y coach empresarial, y antes de la publicidad estaba usted echando en falta que el Ayuntamiento de Huelva contemplase medidas de ingresos nuevos a través del desarrollo económico. Decía usted que todas las medidas previstas consisten en recortes, pero no en mejorar los ingresos a través de fomentar el desarrollo económico de la ciudad. En base a la documentación que hemos tenido acceso todo el mundo, estamos viendo que lo que se va a hacer realmente es revisar el IBI concretamente en determinados sectores, como son, por ejemplo, empresas industriales, o también, por ejemplo, en las superficies que está ocupando el puerto, porque están muy concentrados ahí. Estamos hablando también de que se va a proceder a una mayor eficiencia en la gestión recaudatoria. Estamos hablando también de que se va a llevar a cabo una inspección exhaustiva para, hasta cierto punto, detectar el supuesto fraude o dinero negro. Estamos hablando de que se van a reducir partidas de gastos de personal. Estamos hablando de que incluso se van a gestionar contratos de empresas que suministran al ayuntamiento. Sí, yo no digo que no sea necesario. Yo tengo aquí un dato. Si quieres lo podemos facilitar. Yo no sé qué porcentaje, no lo sé exactamente, pero bueno. Yo no sé qué porcentaje ha aplicado de reducción, en este caso al personal, el Ayuntamiento de Huelva. En la empresa privada, según tengo aquí, el 46% del sector, o sea, el salario medio del sector público es un 46% más alto que lo que hay actualmente en el sector privado. Es decir, vamos a ver, si hasta hace 7 años teníamos un ayuntamiento que gestionaba en una época de exuberancia, en una época de riqueza, de dinamismo empresarial, y teníamos un personal contratado, en la época en la que estamos ahora mismo podemos decir que hemos reducido nuestra actividad empresarial o nuestro servicio a actividades empresariales como mínimo, mire usted, el 50%. Yo no puedo mantener la misma plantilla y no pongo en duda, ni mucho menos se me podría ocurrir dudar de la eficacia del personal en este caso de nuestro ayuntamiento. Pero lo que es claro es una cosa, es que si yo tenía 100 trabajadores para una época de bonanza y para una época de desarrollo, mire usted, ahora no puedo mantener ese mismo nivel. ¿Qué es lo que ocurre? No tiene usted por qué despedirlo. Busquemos iniciativas donde realmente se aproveche ese potencial que tenemos en el ayuntamiento. Busquemos iniciativas empresariales. Fomentemos, oye, en Huelva,
podemos decir que tenemos el primer centro de drones más importante de Europa. Digo yo que eso será importante. Y del mundo podemos estar entre los 5 primeros. Digo yo que tendremos que fomentar que tenemos un puerto que sea incluido en el corredor mediterráneo. Que tenemos ahí una capacidad, tiene el puerto una capacidad de generación de actividades empresarial, pues no voy a decir incalculable, porque no lo puedo decir. Pero oye, ¿por qué no facilitamos formación para que realmente el personal de Huelva, el empresario de Huelva que está parado, se recicle? Oiga, si usted era, por decir cualquier actividad, entiéndame, si usted antes se dedicaba a la construcción, oiga, a lo mejor usted ahora se va a tener que dedicar pues a la reparación de determinadas piezas de buque o de nave, que me da igual. Pero eso es una iniciativa que tiene que salir de la Administración. Tenemos que fomentar esa actividad empresarial, ese reciclado y, por supuesto, facilitar todo tipo de iniciativa empresarial. Lo que no puede ser es que ahora, según dice las medidas del propio ayuntamiento, es que ahora nos vayamos a dedicar a investigar a las empresas que realmente y a fomentar la actividad recaudatoria. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a ir contra las empresas que están mal viviendo y mal superando la crisis que tenemos. Eso lo único que va a hacer es que aquella persona que realmente tenga una empresa y que tenga una mera salvedad por una circunstancia y me vas a poner una sanción, oiga, mire usted, no apriete usted tanto las tuercas, porque lo que puede ocurrir es que esa empresa cierre y en vez de cobrar una deuda, vayan al paro 3 más. Esa es mi opinión. Juan F. Caballero, ¿cuál es su opinión acerca del presupuesto de 2014? Bueno, el presupuesto de 2014 viene, yo creo que siendo prácticamente en la misma línea que en los últimos 10-12 años. O sea, todas las cuentas se inflan con respecto a lo que es la realidad. Ya se inflaban en la época de bonanza y ahora con la crisis pues más todavía. Y no ha cambiado el equipo de gobierno esa perspectiva. Por poner ejemplos, el típico de las multas, ¿no? Que siempre se dice que se va a recaudar por multas de tráfico más de 1 millón de euros y tal, y nunca ha llegado ni siquiera a 1/3 de la cantidad que realmente se recauda. Simplemente eso. O se habla de la venta de patrimonios este año en 15 millones de euros, cuando ya el año pasado hablábamos de la venta del cementerio, ¿no? De los servicios del cementerio, del Palacio de los Deportes, y nunca se llegó a realizar tal gestión. Quiero decir, los presupuestos siguen siendo igual de falsos que los últimos 10-12 años y bueno, tratan simplemente pues de aguantar un año más hasta las elecciones siguientes. El próximo, seguramente en 2015 no se aprobarán tampoco, se dejarán un poco en margen hasta que se celebren esas elecciones y salvará el alcalde pues esta gestión, ¿no? Esos 4 años de legislatura. Bueno, centrémonos en lo que es el plan de rescate, el plan de medidas extraordinarias de liquidez del Ministerio de Economía y Hacienda, lo que se conoce en todo el país como el plan de rescate de los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Huelva se acoge a este plan por un importe de 69 millones de euros. El Ayuntamiento podrá recibir un préstamo de 69 millones de euros y a cambio tiene que llevar a cabo medidas de ajustes que garanticen que el Ayuntamiento devuelve con intereses esos casi 70 millones más los 153 millones que también tiene que devolver de intereses y de capital por los 3 préstamos que pidió el Ayuntamiento para pagar la deuda que tenía con los proveedores. Esas medidas, como decimos, no se tienen que llevar a cabo en el 2014 porque el plan de rescate se aprueba con posterioridad a la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento de Huelva. Las medidas se tomarán a partir de 2015, después de las próximas elecciones municipales que, como saben, se celebran en mayo de 2015. Centrándonos en las medidas que tendrá que llevar a cabo el Ayuntamiento en 2015. Hay 2 paquetes de medidas, una la de gastos y otra la de ingresos. Por ingresos, el equipo de gobierno del PP dice que va a ingresar 200.000 euros más a través de una revisión catastral y de la subida del IBI, pero solo de características especiales. Dice que se van a recaudar 3 millones más a través de una mejora de la gestión recaudatoria, a la que antes aludía el señor Pelayo. Dice que se va a cobrar 1 millón de euros más a través de la subida de tasas y precios públicos y dice que se va a cobrar 15 millones de euros a través de la venta de patrimonio. La Junta de Personal confía en que estas medidas, que el Ayuntamiento pueda tener estos ingresos. Hombre, en principio, como ya comenté antes, es una apreciación personal.
parece un poquito de castillo en el aire, porque se basan en algunas de ellas en eso, en una supuesta mejora de las condiciones financieras o del mercado inmobiliario, en una mejor recaudación, pero dice, bueno, por ejemplo, en el tema de multas, que es lo que más nos afecta, por ejemplo, en mi caso, como policía local que soy, el año pasado se dejaron de cobrar cerca de 2 millones de euros en denuncias que ya estaban notificadas. Eso cuando además tenemos que reconocer que desde que empezó la crisis los policías somos humanos, somos personas y el número de denuncias que se imponen anualmente ha caído hacia casi un 50%. Entonces, pretender recuperar una cantidad de dinero o prever recaudar, como dice aquí, unos 3 millones, cuando realmente la recaudación falla ya no en el tema de las notificaciones, sino incluso en el proceso administrativo, informático. Esto antiguamente lo llevaban, por ejemplo, entre 7 y 8 policías de segunda actividad, mayores, lo que era la notificación, el tema de grabación informática y demás, y se llevaba perfectamente, se llevaba al día. Desde hace unos años eso primero se llevó a una empresa privada, empezaron a fallar en temas de prescripción de multas, cada vez se iban anulando más denuncias por prescribir, y ahora te enteras por la prensa, como siempre, de que casi 2 millones o aproximadamente unos 2 millones de euros en denuncias no se han podido recaudar. Aquí te están diciendo ya que para el año siguiente, para el 2015, prevén 3 millones de euros. 3 millones con la mejora de la gestión recaudatoria. Efectivamente, cuando lo que se ha venido demostrando en los últimos años, que desde que salió el tema de notificación o grabación de denuncias de lo que era exclusivamente por agentes de policía, que se hacía en jefatura, desde entonces lo que ha hecho es que ha en picado el tema de lo que es la recaudación. Y no solo el tema de denuncias de tráfico, sino el resto de lo que es la recaudación municipal. Por otra parte, pretender, digamos, grabar más el tema tributario con los ciudadanos de Huelva, me parece ya, como ciudadano también que soy de Huelva, me parece que ya, como decía aquí también compañero, esto está ya tiene un nivel altísimo, el tema impositivo aquí en Huelva, y los ciudadanos ya no pueden soportar más que se les siga grabando. Este equipo de gobierno, yo no tengo ninguna vinculación con ningún partido ni nada, pero lleva casi 20 años gobernando. Digamos que la situación económica del ayuntamiento no la pueden escudar en nadie. Lo bien o lo mal que lo hayan hecho es culpa suya. No hay herencia, aquí no hay herencia. Efectivamente, entonces no puede grabar esta situación económica ni sobre los trabajadores ni sobre los ciudadanos de Huelva. Señor García de Los. Bien, vamos a ver. Ha comentado mi compañero Jesús, un compañero de profesión y de estudios también, ¿no? Que en épocas de crisis es cuando se dificulta la gestión. Hombre, yo creo que los gestores públicos es en épocas de crisis cuando hacen falta. Cuando no hay crisis, cuando la cosa va bien, es que las cosas marchan por sí solas, sobra el dinero y no hay ningún problema. El problema del plan de ajuste en la parte de ingresos es... Sí, pero la deuda de esos 100 y pico millones de euros que el ayuntamiento ha generado en deuda, que ahora ha convertido en deuda financiera, esa deuda se ha creado en época de bonanza. Claro, porque había demasiada alegría en el gasto. Y bueno, vamos a poner otra vez el ejemplo sobre la mesa de que las nóminas de los concejales y del equipo de gobierno eran las más altas que hay en España. Entonces eso es una cosa que si la ciudad no se puede permitir ese lujo, pues no puede permitírselo. Y no era necesario. Lo que está claro que son unos 20 millones de ingresos adicionales que se prevén incorporar a partir del año 2015, de los cuales 5 millones son por mejora de eficacia recaudatoria o de subida de algunos impuestos y 15 millones por venta de patrimonio. Tanto uno como otro me parece que son cifras inalcanzables. Y que eso está claro. Si ni se va a vender patrimonio por 15 millones de euros, ni se va a conseguir que mediante un esfuerzo, una mejora de eficacia de recaudación, se consigan 3 millones de euros. ¿En qué va a redundar todo esto? Que para poder amortizar las cuotas que prevé el plan de ajuste, que son muy elevadas, pues va a producirse un incremento del único impuesto que pueden subir, que es el IBI. Y eso va a pasar en los próximos años.
porque necesitan 20 millones de euros anuales para hacer frente a las cuotas de amortización. Esta es la evolución prevista de las amortizaciones en los próximos ejercicios. Hay años en los que se nos ponen 50 millones de euros entre capital e intereses, cuando el presupuesto municipal no alcanza nada más que la cifra de 139, 140 millones de euros. Si en una familia eso sería una situación de bancarrota, porque no hay dinero para comer. En un municipio es que no hay dinero para prestar servicios, para pagar a los nóminas a los trabajadores, ni para hacer las pequeñas inversiones, ya no digo grandes inversiones, sino las pequeñas inversiones que requieren mantenimiento de la ciudad. Y eso es injusto con el ciudadano, porque nosotros estamos pagando por encima de lo que paga la media de los españoles en tributos municipales, mientras que el ayuntamiento no está prestando los servicios que está prestando la media de los municipios españoles. Esa es la situación actual. En el futuro se va a empeorar, porque ni va a haber esa mejora de la recaudación, ni va a haber, presumiblemente, una reducción de los gastos corrientes que no sean los relativos a personal. Si yo me temo que el plan de ajuste final va a redundar en un ajuste duro y drástico de la plantilla del municipio, que va a redundar también en una reducción de los servicios prestados por el municipio. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo. Hombre, yo he estado gestionando durante 8 años una parte de una administración pública. Soy profesor de universidad y he estado en el equipo de gobierno durante 8 años. Claro, los años malos es cuando hace falta buenos gestores. En los años buenos todo el mundo sabe gestionar, o puede gestionar. Claro, el problema es que mientras nosotros tenemos un problema de que las transferencias no llegaban, el ayuntamiento sí tiene ingresos propios, pero es que ya estamos casi en el máximo posible recaudatorio de esos ingresos propios. Y hay una diferencia entre los tributos municipales y otros tributos en España. Es decir, cuando mejore la situación económica del país, posiblemente haya un incremento del IVA, haya un incremento de IRPF, haya un incremento de los tributos que recauda el Gobierno central. ¿Por qué? Porque van directamente asociados a la actividad económica. En el caso de un municipio no son así. Los tributos municipales dependen ¿de qué? Del patrimonio de los ciudadanos, que no va a crecer y que simplemente lo que se va a hacer va a ser un artilugio contable para incrementar los valores catastrales, de forma de que ese incremento de valor catastral implique un incremento de las cuotas del impuesto de bienes inmuebles, perjudicando evidentemente al ciudadano. Esa es la situación que nos vamos a encontrar los próximos años. Y ese va a ser el resultado de un plan de ajuste derivado de una errónea gestión o una mala gestión económica en el ayuntamiento en los últimos 10-12 años. Señor Pelayo, como economista, ¿usted cree que el mercado inmobiliario puede cambiar en estos años próximos de una manera que pueda justificar esa previsión de que el ayuntamiento va a ingresar 15 millones de euros solamente en la venta de patrimonio, como dice el propio plan de rescate, la resolución del plan de rescate? Hombre, mi opinión, creo que no. En base a que actualmente el mercado inmobiliario estamos viendo que según el Instituto Nacional de Estadística tenemos un acumulado aproximadamente de un 45 hasta un 55% de descenso de precio en el mercado inmobiliario. Pero yo no es que crea que se pueda vender o no se pueda vender. Esto en la venta todo es igual. Es decir, si tú tienes la capacidad y la eficiencia de encontrar a un comprador para los inmuebles que tú ofreces, pues serás un excelente gestor y tendrás la posibilidad de proceder a la venta. Pero a mí quizás eso no es lo que me preocupa. A mí lo que me preocupa es que, en base a lo que hemos visto, es el propio ayuntamiento el que dice que, dado cómo está el mercado actual inmobiliario, ha tomado la decisión de aplazar esa venta de inmueble al año, creo que 2016. Hombre, si todo el mundo tuviera la capacidad de premonición que tiene el ayuntamiento, estaríamos entrando en una nueva burbuja inmobiliaria, que creo que no es así. Yo hago una reflexión. ¿Qué me va a costar más? El tipo de interés, la deuda financiera que se me va a acumular durante 2 años o la oportunidad de venta ahora de determinados inmuebles. Porque seamos claros, en el año 2016 puede cambiar el mercado inmobiliario, pero como todos hemos comprado y hemos vendido en la vida, todo el mundo sabe de las necesidades que tienes tú para financiarte. Y una cosa es, voy a poner un símil futbolístico si me lo permite, no es lo mismo cuando una estrella la vende, por ejemplo, un equipo de la tabla de clasificación hacia abajo, que si lo vende el Real Madrid o el Barcelona o el Atlético de Madrid. Por ende ya tienes un valor añadido. En estas circunstancias es lo mismo.
Nosotros tenemos una necesidad de obtener financiación y eso lo sabe el que compra. Es decir, en su día... Pues baja el precio. Eso baja el precio. En su día vendimos en Tusa. Aguas de Huelva. ¿Ha sido una operación buena? Pues mira, yo no digo que no haya sido buena. Tenemos han dado los últimos resultados y por lo visto han sido muy positivos, Pero tenemos que tener claro también que de esos beneficios parte de la empresa coge un dinero del préstamo que dio. Entonces, el hecho de vender creo que es importante. Cuando en una familia o cuando en una empresa privada nos hace falta liquidez y tesorería, tenemos que acceder a vender parte de nuestro inmueble. Para eso en su día invertiste. Las inversiones no se realizan para guardarlas en el cajón ahí de forma permanente, sino para acceder a esa inversión que has hecho en un momento determinado. ¿Te hace falta ahora por las circunstancias económicas? Pues la vende. Pero a mí lo que me llama, quizás si me permite la atención, es que estamos hablando de mayor eficacia del personal en cuanto a la gestión recaudatoria y en cuanto a la labor de inspección. Y yo pregunto, si yo soy un empleado ahora mismo del Ayuntamiento de Huelva, que me van a recortar presumiblemente mi productividad, llámalo como tú quieras, productividad o gratificaciones, ¿yo qué ánimo de eficiencia o de efectividad voy a tener? A mí, ¿con qué argumentación me vas a cambiar tú para que yo realmente haga mi trabajo de forma más eficiente? No voy a tener ningún tipo de esperanza, si es que me voy a hartar de trabajar porque realmente cada vez tengo menos compañeros a mi lado y no voy a poder realizar mi trabajo. Entonces, realmente tenemos que ser un poco sensatos. Hay que mentalizar al personal de la situación crítica en la que estamos, porque es entendible entonces ahora de que cuando vayas a hablar con el personal del ayuntamiento, si están desesperados, es normal. ¿Por qué? Porque les han reducido el personal y la atención es más deficitaria. Es que es normal. Y eso, como ha dicho muy bien Juan José, eso realmente el contribuyente no lo quiere valorar. ¿Por qué? Pues porque está en su razón. Yo pago mis impuestos. Yo quiero que a mí se me resuelvan mis problemas de forma eficiente y rápida. Por eso yo, en este caso, sí rogaría que tuviéramos quizá un poco de condescendencia con respecto al personal que nos atiende en nuestro ayuntamiento. Y yo lo que preguntaría también a nuestro concejal de Economía, en este caso, ¿qué fuerza se puede hacer para que la participación en la recaudación de la declaración de la renta por parte de los municipios sea superior? Porque como muy bien se ha dicho aquí en esta mesa, la única manera de recaudación que tienen los ayuntamientos es el poder adquisitivo que tienen los que viven aquí. Pero es que parte de ese poder adquisitivo se va para el Estado. Entonces, ¿de qué manera se podría hacer presión a nivel de todos los ayuntamientos de España, evidentemente, para que un mayor porcentaje de la recaudación de la declaración de la renta vaya destinado a los ayuntamientos? Porque esa sería una nueva forma de poder financiarse. Porque lo que está claro es que si nos vamos a financiar vía efectividad, según manifiestan ellos, vía gestión recaudatoria de multas y sanciones, no podemos llevar a cabo la cobertura de gastos tanto financieros como corrientes que se nos van a ir generando. Es decir, en el gráfico que se ha expresado anteriormente, eso, como muy bien acaba de decir, cualquier empresa privada ya estaría en quiebra. Ya tendría que haber cerrado, ya tenía que haberle dicho a sus trabajadores, oiga, lo siento mucho, pero tengo que cerrar. Sin embargo, una empresa pública sigue para adelante. ¿Y por qué? Pues porque tiene por detrás la recaudación de todos y cada uno de los que estamos en la calle. Entonces, yo creo que es importante buscar otras fuentes de ingresos, porque es que si no, no vamos a poder llevar a cabo la cobertura de gastos en las que estamos incurriendo. ¿Efectividad en los servicios que va a prestar el ayuntamiento? Hombre, si me vas a quitar limpieza y me vas a llevar que limpieza y jardines lo va a llevar una misma empresa, mira, si va en beneficio de la ciudad y del propio ayuntamiento, es una buena gestión realizada por el ayuntamiento. Lo único que ocurre es que si hasta ahora tenemos la limpieza, que tenemos una buena limpieza desde mi punto de vista, hay sitios peores también, y tenemos los parques, pues si todo eso va encaminado a una mayor eficiencia en cuanto a la gestión de nuevos contratos, perfecto.
Yo lo que digo es que todas las empresas o entidades que dependían del Ayuntamiento de Huelva, como era la Gerencia Municipal de Urbanismo, el Patronato Municipal de Cultura, el Patronato Municipal de Deporte, que se han eliminado en este caso, cuando dice que se han eliminado, ¿a qué hace referencia? Quiere decir que todo el personal que como entidad no existe. Vale, pero ¿qué quiere decir? ¿El personal que estaba en esas entidades ya no está trabajando en el ayuntamiento o las ha asumido el ayuntamiento de nuevo? Porque entonces estamos volviendo a lo mismo. Es decir, estamos engrosando la lista de personal en una serie de gestiones que no son las para las que fue contratado. Entonces yo creo que hay que tener una mayor eficiencia en cuanto a la gestión. Y vuelvo a repetir, seguro que en este caso se están llevando a cabo todas las gestiones oportunas, pero los resultados que estamos teniendo hasta ahora pues no son los adecuados. En este caso los déficits de tesorería lo están cantando. Pues le tocaba el turno de palabra a Juan F. Caballero, periodista de CNH, y estamos hablando de las medidas que prevé el Ayuntamiento acometer, llevar a cabo para aumentar los ingresos. Las que más debate han creado han sido la de la venta de patrimonio municipal, con la que el Ayuntamiento de Huelva prevé ingresar 15 millones de euros a partir de 2016, y la de un ingreso de 4 millones de euros a través de la mejora de la gestión recaudatoria y de potenciar el cobro de las sanciones. ¿Qué le parecen esas medidas? Bueno, pues igual de ficticias que todos los demás que estamos hablando. No creo que realmente se vaya a llegar a esos límites de recaudación ni que se vaya a vender patrimonio. No está el horno para pollo y no creo que haya dado, ni durante los próximos años vaya a haber mucha gente dispuesta a pagar en viviendas o en las viviendas municipales o en el patrimonio que tenga el ayuntamiento. Parece al menos poco probable, salvo que de repente surja otra burbuja inmobiliaria, ¿no? Y bueno, en cuanto al plan de rescate, decir que es una hipoteca y va a ser un lastre muy grande para la ciudadanía durante la próxima década. O sea, va a haber al menos 2 legislaturas y media más donde se va a pasar muy mal, gobierne quien gobierne, y donde vamos a tener que mantener los tipos y los impuestos y las tasas a unos precios muy altos, y los servicios no van a poder mejorar porque es prácticamente imposible con las cuotas. ¿Puede haber una eficiencia y mejorar en algo? Hombre, pues sí, hay algunos ejemplos de trámites de Europa, ¿no? De dinero que ha llegado a Europa para diversas iniciativas que no se han aprovechado, que se han dejado escapar. Se puede fomentar el empresariado y a través de más empresas intentar recaudar más, pero pues, teniendo más, no subiéndole a las que ya los tienen. O sea, hay medidas, hay fórmulas, pero realmente por muchas que se hagan, realmente yo creo que se va a pasar mal con este plan de rescate. La pregunta que se me ocurre a mí ante estos datos o ante esta incredulidad que está generando el tema de la venta de patrimonio, por la que el Ayuntamiento dice que va a ingresar 15 millones de euros, la pregunta que yo me hago es, se la hago a los expertos en economía, Jesús Pelayo y Juan José García del Hoyo. La pregunta es, si el Ayuntamiento finalmente no ingresa esos 15 millones de euros que tiene previsto ingresar para devolver los préstamos que ha pedido, ¿qué otras medidas puede llevar a cabo el Ayuntamiento? Porque si ya aparte están incluidas en los planes la subida de los impuestos, enseguida hablamos también de eso, ¿qué medidas puede llevar a cabo el Ayuntamiento para compensar esos 15 millones de euros que no ingresa en caso de que no los ingrese? Pues hay más que hay 2 opciones, incrementar los ingresos ordinarios, pues subir al máximo todos los tributos, todas las tasas municipales, lo cual nos pondría, bueno, que ya estamos muy altos en comparación con la media española, y intentar vender o malvender todo lo que pueda vender de empresas públicas o privatizar servicios municipales, que es lo único que le queda. Reduciendo los rumores sobre Entusa, por ejemplo. Reduciendo capítulo 1 y sustituyéndolo por una recaudación de tasas o de cánones a las empresas que asuman los servicios. Ese es el escenario. Yo en el 2016 no creo que esté el mercado en una ciudad como Huelva para tratar de vender 15 millones de euros en activos inmovilizados, ¿no? ¿Por qué razón? Porque Huelva es una de las ciudades que tiene más viviendas vacías. Es decir, nuestro mercado inmobiliario va a tardar más tiempo en recuperarse. Cuando se inicie la venta de viviendas que están vacías, que se van a empezar a ocupar antes de empezar a construir. Entonces no va a haber iniciativa privada que asuma ni en el 2016, ni en el 2018, ni en el 2020 nuevos terrenos, si lo que se pretende vender son terrenos.
Si se pretende vender otro tipo de instalaciones o empresas. Aún ni siquiera se han desarrollado planes urbanísticos que ya son privados, como el ensanche sur, donde también tienen que ir viviendas. Pues es que es un absurdo con la situación actual. Si España las expectativas de crecimiento en los próximos años de nuestro país, incluyendo Huelva, no son buenas. Son el 1,2% que se ha dado para este año, el 1,7% el siguiente año. Eso hace que siga creciendo el desempleo. Así que va a seguir creciendo el desempleo en los próximos 2 o 3 años. Si no se va a crear empleo nuevo. Eso redunda en menos ingresos públicos, menos transferencias a los ayuntamientos y que una caída de la capacidad de compra por parte de los consumidores. Así que el escenario en los próximos años no es un escenario en que se vaya a reactivar la demanda, ni que se vaya a recaudar más por parte de otros tributos, con lo cual no es realista pensar que vamos a tener un incremento de ingresos en los próximos años mejorando la eficiencia ni vendiendo patrimonio municipal. Eso está claro. Bueno, hemos hablado de las medidas de ingresos que tiene previsto acometer el ayuntamiento, pero hay otro bloque de medidas que son de ahorro. En este bloque de medidas, el ayuntamiento dice, el equipo de gobierno del PP dice que no va a reducir la plantilla ni que va a recortar en salarios, pero dice que tiene previsto ahorrar 2,5 millones de euros con la eliminación de productividades, gratificaciones, costes de integración, jubilaciones, prejubilaciones y reorganización de la plantilla. Después tiene previsto ahorrar otros 1,2 millones de euros con la disolución de la empresa municipal de la vivienda. Tiene previsto ahorrar 1 millón con la reorganización de los servicios municipales y 1,5 millones de euros con la supresión de servicios impropios como la educación, el medio ambiente, la promoción de empleo, el consumo y los servicios sociales, más subvenciones en materia de estos servicios que son impropios según la última reforma de la administración local del Gobierno central. Como presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento, ese ahorro de 2,5 millones de euros en productividades, gratificaciones, costes de integración, jubilaciones, prejubilaciones, ¿a qué os suena a los funcionarios? Hombre, como ya comenté... ¿Se puede ahorrar ese dinero sin recortar salario, solo con productividades, gratificaciones? A nosotros esta mañana nos dijo el señor Saúl que sí, que no iba a tocar para nada los salarios, pero claro, no es la primera vez que dicen esto no se va a tocar. Recuerdo ya un antiguo tema de el acuerdo célebre de los quinquenios, que se le quitó al personal. Aquello fue un acuerdo con el que se llegó con el ayuntamiento para que se ahorrase una deuda acumulada con el personal a través del incremento del 2% en las ayudas sociales. No hacía frente a ello, se le acumuló una deuda enorme y llegó al acuerdo con los sindicatos. En aquella ocasión también dijo que no lo iba a tocar. Desaparecieron. Eso supuso una merma económica para muchos funcionarios de hasta 300 euros en algunos casos. Ahora te dicen que con con las gratificaciones y la productividad te quieren ahorrar 2,5 millones. Es complicadísimo. Si no suprimen totalmente la productividad, ahí hay funcionarios que le supondrían algunos del orden de 300 y pico de euros, a otros incluso 400, y no sé si alguien conoce las nóminas del ayuntamiento, la cantidad de conceptos que tiene. Digamos que se podría quedar un policía, por ejemplo, cobrando, si le quitan todos estos conceptos, para que te quedes cobrando 1.300. Entonces, dice, bueno, vamos a ver, ¿qué milagro se puede hacer con esto? A través de previos de jubilaciones, que vayan prejubilando gente y amortizando plazas, y de esa forma nos evitamos tener que tocar las nóminas, ¿vale? Es una opción que se está llevando a cabo. El ayuntamiento se lleva un montón de tiempo que no saca plazas, pese a que podría sacar plazas de servicios esenciales como policías y bomberos, pero no se saca. Se están amortizando todas. ¿Qué ocurre? Que eso lleva consigo también un envejecimiento de la plantilla. ¿Qué ocurre? ¿Quién piensa que puede un bombero, por ejemplo, con 56, 57 años, está subiéndose una escalera? Un policía, por ejemplo, yo me veo en mi caso, que al paso que voy, yo tengo ahora mismo 52 años, me encuentro físicamente bien, pero me veo que voy a llegar a la edad de jubilación montar una moto dando ventazas por ahí, porque es que no hay plantilla que vaya renovando
a la gente que se va jubilando. Entonces, es una medida de ahorro, pero que por otra parte, tarde o temprano se les va a venir encima, porque van a tener que contratar gente. O no sé con qué personas pretenden llegar dentro de unos años, ¿no? Y el plan de ajuste finaliza, si no recuerdo mal, en el 2025, ¿no es? 23, me parece. ¿O 23? Que vamos a estar amortizando plazas hasta 2023. Y ya del tema de... Además de la edad del media que tendría la plantilla, amortizar plazas supondría menos servicios. Efectivamente, ¿cómo vas a prestar los mismos servicios cuando tienes menos gente? Y, por ejemplo, también el amortizar plaza implica mayor trabajo para la gente que continúa con sus puestos de trabajo y mayor responsabilidad, porque se tiene que realizar un trabajo que antes hacía entre varios funcionarios, ahora lo tiene que llevar a cabo una sola persona. Ahora se le está aplicando, por ejemplo, a algunos funcionarios el tema de que sean como unidades recaudatorias, ellos mismos tienen que aplicar la ordenanza que se estaba aplicando del tema de recaudación de distintos tributos. Pero ¿qué pasa con eso? Que le estás dando más trabajo ¿qué quieres? ¿Que además sea más eficaz? Es lo que se comentaba aquí antes. Decirle a un trabajador con el que tiene encima la espada de Damocles de que te van a tocar el sueldo, que sí, que te están diciendo que no, pero tú estás viendo que las cuentas no salen por ningún lado. Y decirle a ese trabajador que además tiene que ser más eficaz. Y trabajar más tiempo. Y trabajar más tiempo porque aparte ha habido el incremento de horas de trabajo semanal que decretó el Gobierno Central. Entonces es complicado todo eso. Bueno, ¿qué os parece al resto de contertulios de la mesa estas medidas de ahorro que en total ascienden a 6,2 millones de euros? Son difíciles de alcanzar, ¿eh? Hay una previsión, en primer lugar, de la reducción de personal o de coste de personal, que la única forma final va a ser una reducción de plantilla por la vía de expediente de reducción de empleo o por la vía de amortizando plazas que después se convocan, como comentó Francisco, ¿no? En segundo lugar, a mí me preocupa más lo que es un apartadito que dice reducción de la prestación de servicios de tipo no obligatorio. Claro, estamos hablando de que la ley de reforma local establece una clasificación de los servicios que pueden prestar los municipios. Claro, los demás de 20.000 habitantes podían prestar prácticamente todos los servicios que estaban prestando hasta este momento. Es decir, que el ayuntamiento renuncia a prestar una serie de servicios y los va a ceder a otras administraciones públicas. Por ejemplo, coste extra para el ayuntamiento de Huelva del contrato de ayuda a domicilio. Ahí quieren ahorrar 560.000 euros anuales, que supongo que será prácticamente el 100% de lo que estaba aportando ese plan. Reducción de 150.000 euros por el traspaso de servicios en materia de educación hacia la Junta de Andalucía. Limitación de subvenciones concedidas impropias, todas, las subvenciones que concede el ayuntamiento. Limitación de competencias impropias en medio ambiente. Es decir, que medio ambiente que ha habido una concejalía de medio ambiente en el ayuntamiento de Huelva en el mandato del equipo actual, desde el principio, la desaparece. Desaparece porque ahora asumen o afirman que no son competencias propias, ¿no? Y finalmente, elimina también 620.000 euros en materia de bienestar social. Estos son los servicios que está prestando el municipio. Sí, que prácticamente son los municipios que percibe el ciudadano directamente. Si le quitamos estas competencias y después el resto de la gestión municipal, policía, bomberos, tal, lo limitamos al mínimo posible, lo que estaba yo comentando al principio, es decir, estamos haciendo que el municipio se dedique los ingresos que estamos recaudando, incrementarlos para pagar la deuda que se ha ido acumulando en los últimos ejercicios. Hemos desvestido al ayuntamiento de sus funciones para dedicársenos a pagarlo durante los próximos años, esa bola de nieve, esa que ha ido engordándose por una mala gestión económico-financiera del municipio. Señor Pérez, ¿a usted qué le parecen esas medidas de ahorro por un valor total de 6,2 millones de euros? Y cuando hablamos de ahorro, lo que estamos hablando es de no prestar determinados servicios públicos. Y hoy en día, las circunstancias económicas, estamos creando verdaderos dramas familiares. Empresas familias que no tienen dónde realmente acudir a comer, personas mayores que no pueden cuidarse ellas mismas y necesitan de una atención que hasta ahora está siendo atendida por el ayuntamiento.
Entonces, si estamos hablando de ese traslado de competencia, yo no quiero entender que sea un traslado de echar la pelota al tejado de la comunidad, del gobierno de la comunidad autónoma. No quiero entenderlo de esa forma. Pero lo que sí, yo creo que esto es muy fácil. Es decir, que dentro de la complicación que tiene, me imagino y entiendo el gestionar un ayuntamiento, pero sí tenemos que tener claro una cosa. El ayuntamiento nada más que tiene ingresos por dos vías. Vía recaudatoria y vía de ingresos directos que pueda tener por algún que otro, aparte de la participación del porcentaje de la renta a nivel estatal. Si tenemos limitados nuestros ingresos y no tenemos otra fuente de ingresos, todo lo que sea de más tienen que ser ajustes económicos vía reducción de gastos. Bien. Si la reducción de gastos se traslada a una mayor eficiencia profesional, pues eso es un logro, es decir, están siendo más efectivos en cuanto a las gestiones que anteriormente han realizado y que por determinadas circunstancias, que no tenemos por qué entrar a evaluar aquí, no han sido todo lo efectivo, todo lo eficientes que deberían de haber sido anteriormente. Pero claro, yo me pongo, en una empresa, ¿por qué cuando hablamos de reducción de personal nos empiezan a salir los pelos como escarpias? Vamos a ver, en las empresas privadas, cuando entramos en una situación de crisis, muchos nos vemos en la obligación de tener que reducir nuestro personal. Y yo vuelvo a insistir, si estamos en una situación crítica, donde estamos asumiendo personal de otros organismos que actualmente no necesitamos en cuanto a que no tenemos dinamismo económico que teníamos hace 7 años, pues aunque suene duro, porque son familias o padres de familia, pero igual que en el sector privado se tiende a reducir ese personal, pues en el sector público hay que reducirlo. No, está previsto en el plan, con la... No. Vamos a ver. En el plan lo que está previsto, además lo ha explicado él perfectamente, está pensada la amortización vía jubilación y vía prejubilación. ¿Qué tenemos que esperar? ¿A dentro de 4 años para que la plantilla se reduzca vía jubilación? Oye, mire usted, el problema lo tenemos ahora. Si el problema lo tenemos ahora, y si no estuviera tan mal, no hubiéramos recurrido a lo que hemos recurrido. El problema lo tenemos ahora. Que somos muy eficientes. Oiga, mire usted, no eche a nadie del ayuntamiento, porque eso nadie quiere un despido. Pero reubique usted a ese personal. Es decir, dele usted una utilidad pública que vaya en beneficio del propio ayuntamiento y de la propia ciudadanía. ¿Cree usted otro tipo de actividad o de prestación de servicios por los que el ayuntamiento cobre? Es que a lo mejor hay servicios que el ayuntamiento puede cobrar, que hasta ahora no ha cobrado y que probablemente la ciudadanía agradezca, que eso todavía no hemos hablado aquí. Hay muchos ayuntamientos de España que prestan una serie de servicios vía empresa, en este caso del propio ayuntamiento, por una serie de servicios sociales. ¿Cómo cuáles? Pues por ejemplo, la atención. Oiga, mire usted, es que hay muchas personas mayores que por circunstancias no las puede atender ningún servicio social, porque es que ya no pueden ir a más. Entonces, estamos hablando de un coste irrisorio, pero es una nueva fuente de ingresos. Lo que no podemos dejar de válido es todos los servicios sociales que acabamos de aquí de escuchar, porque es que estamos dejando de atender a las necesidades sociales que tiene el propio ayuntamiento. Entonces, no existe más forma de poder ser, vamos a decir, llegar al punto óptimo de equilibrio entre ingresos y gastos. O bien aumentamos nuestro volumen de ingresos, o bien disminuimos nuestro volumen de gastos. Esto no es cuestión. Si no, mire usted, si no estamos en una época de crisis, si hace poco hemos tenido una fiesta de aquí de Huelva, donde nos hemos gastado un verdadero dineral. Si estamos en época de crisis, no nos podemos gastar esos dinerales. Si llegan las colombinas y en vez de contratar a fulano o a mengano, que vale un pastizal, oiga, pues contrate usted a la gente que hay aquí en Huelva y promocione usted a la gente que hay en Huelva, porque la gente de Huelva tiene que saber que no nos podemos permitir el lujo de determinados gastos. Si el ayuntamiento, por circunstancias de atraer el turismo, digo yo, estamos gastándonos en publicidad del propio ayuntamiento X euros, oiga, reduzca usted esa partida,
Es decir, no podemos volver a vivir como hemos estado viviendo anteriormente. Tenemos que ser conscientes de que no entra dinero. Si no entra dinero, no me puedo permitir el gusto, no me puedo permitir el gastarme lo que no tengo. Y para pasar unas fiestas no tengo por qué irme a lo más caro. Entonces yo creo que el ahorro de costes es imprescindible porque no existe otra forma. Si esto fuera una empresa privada diríamos, pues mira, vamos a abrir 3 líneas nuevas de negocio, A, B y C. Pero aquí no. Aquí tenemos los impuestos y el IBI no lo podrán subir mañana, pasado, el otro, pero llega a un tope. Una vez que pasa ese tope ya no lo pueden subir más. Y incluso con ese tope no vamos a cubrirnos los ingresos que necesitamos. Un dato que me ha llamado mucho la atención de los que vosotros mismos habéis transmitido aquí a esta mesa es la previsión, bueno, la previsión no, la realidad de las obligaciones de gastos que tendrá el Ayuntamiento en 2016. Con el pago de los préstamos y del plan de rescate, en 2016 el Ayuntamiento tendrá que pagar casi 50 millones de euros solamente en intereses y amortización de los préstamos. Si a eso se une que el gasto en personal del Ayuntamiento son unos 50 millones de euros, estamos hablando de que en 2016 el Ayuntamiento va a tener que gastar 100 millones de euros solo en personal y en devolución de préstamos. 2/3 partes. La última liquidación, aunque el presupuesto del Ayuntamiento total es de 135 millones, el de 2014, la última liquidación dice que lo que realmente ingresó 105. fueron 105 millones de euros. 105. En 2016, si tiene que gastar 100 millones de euros solo en personal y préstamos, y solo ingresa lo que ingresó en 2013, por poner una hipótesis, con 5 millones de euros, ¿qué puede hacer el Ayuntamiento, aparte de una vez pagado las nóminas y los créditos? Pues poco. Al principio no se prestan servicios, no se hacen inversiones, pero ni de mantenimiento de inmobiliario urbano. Ese es el futuro de esta ciudad en los próximos años, con la situación económica que tiene. Sería en 2016, estamos hablando. Sí. Yo creo que poco, porque me parece que el servicio de limpieza son 11 millones de euros. El servicio de jardines son 2 millones de euros. Lo que ocurre es que el plan de rescate, el plan de medidas extraordinarias de liquidez, dice que los servicios municipales se tienen que pagar con las tasas de la población, no con los impuestos, no con el presupuesto del ayuntamiento, sino con las tasas. O sea, el costo del servicio tiene que ser equivalente a lo que el orubense paga con la tasa, no con el impuesto que, digamos, es lo que engrosa el presupuesto municipal del ayuntamiento. Por eso digo que es una situación muy preocupante, que yo creo que debemos de ser partícipes todo el mundo. Si es que yo creo que esto, cuanto más lo puedas explicar y cuanto más sea claro para el ciudadano de a pie, pues más mentalización tendremos. Si nos suben mañana al IBI, pues lo que tendremos que hacer es protestar, pero oiga, dígame usted a mí por qué me lo sube. Porque es que habrá que explicar por qué este tipo o este alto grado de desfase con respecto a los niveles presupuestarios. ¿Por qué estos desfases de tesorería? Entonces yo creo que la ciudadanía tiene que saberlo, porque es la única manera de que cuando tú digas, oiga, mire usted, es que le voy a subir un 50%, un 60%, pues tú lo tendrás que asumir sabiendo por qué ha venido. Es decir, trasladar esto como que el ayuntamiento no tiene ningún tipo de problema con respecto a su nivel presupuestario sería un poco absurdo. Oiga, todos los ayuntamientos, todos, tienen verdaderos desfases de tesorería y no ocurre nada, es que es normal. Es que, vamos a decir, no, después de toda la que le hemos echado encima, pero no crucifiquemos realmente a este ayuntamiento. Vamos a ver, a este ayuntamiento tendrá graves problemas, habrá cometido graves errores, pero así está muchísimos ayuntamientos. Lo único que ocurre es que la transparencia puede ser un elemento primordial dentro de la gestión de este ayuntamiento. Podemos decir que a este nuevo plan, yo tengo aquí que me parece que vamos a ver, de los 8.000 y pico de ayuntamientos, creo recordar que hay en España. Sí, al plan de rescate se han acogido. Se podían haber acogido a este nuevo, a este sí, último. al plan de rescate. Se podían haber acogido 500. De los 500 solamente se han acogido 100 poco. Nosotros somos uno de los 100 poco. No pasa nada. Pero seamos conscientes y reconozcamos que estamos aquí. Y sí, cuando estemos aquí... De los 8.000 somos de los 100 peores que hay. Bueno, pero nos ha tocado. Eso nos ha tocado. Ya no podemos mirar para atrás. Si es que nos ha tocado. Y como nos ha tocado, ahora lo que tenemos que mirar es para adelante. Es decir, ¿de qué forma? Yo sé que esto es un poco demasiado optimista el pedirle a la ciudadanía
que en este caso no es que apoyemos, sino que de qué manera podemos entre la ciudadanía, los diferentes entes políticos, los diferentes entes sociales y profesionales sacar esto para adelante. Como no lo vamos a sacar desde luego es nada más que dando medidas de crítica y sin buscar una solución. Oiga, aquí yo soy de los que dice, aquí en esta mesa hemos dado 4 o 5 medidas. Habrá profesionales y asesores externos que puedan dar 25. Pues 25 bienvenidas sean. Es decir, empujemos todos hacia adelante, ya habrá tarde o temprano momentos de depurar responsabilidades, pero ahora es el momento de sacar la ciudad hacia adelante. También hay que decir que ha sido invitado el concejal de Economía del Ayuntamiento de Huelva, Saúl Fernández, ha sido invitado también a este debate de esta noche, pero ha escuchado su presencia por motivos de agenda. Le dio la palabra García del Hoyo. Que es algo sobre el escenario futuro que puede ser también preocupante, y es estamos ahora mismo en el mínimo del Euribor. Es decir, y me temo que la financiación externa que habrá sido el ayuntamiento estará referenciada con el tipo de interés que actualmente vigente en el mercado. Si en los próximos años comienza a subir, que puede ser que a corto plazo no se dé, pero dentro de un par de años es probable que empiece a subir, podemos encontrarnos con que lo que está previsto de pago de intereses se nos duplique. Y eso sí que sería caótico para el ayuntamiento, igual que lo es caótico para las familias que están pagando una hipoteca. Pero claro, es que el ayuntamiento de Huelva, en ese escenario, tendría graves dificultades, aun cumpliendo el plan estrictamente. Y eso es algo que no está previsto en el modelo. Al revés, está previsto una reducción de los costes financieros de 700.000 euros anuales. Señor Juan F. Caballero, ¿a usted qué le parece ese panorama que se ha dibujado aquí para 2016, un año después de las elecciones municipales, en el que el ayuntamiento tendría que pagar 100 millones de euros solo en nóminas y en créditos bancarios, cuando la liquidación del último presupuesto dice que solamente cobra al año 105 millones? Bueno, pues lo que ya han expuesto los técnicos aquí en la mesa, ¿no? Que las inversiones van a desaparecer prácticamente. Creo que ya el año pasado se dio la circunstancia de que el Ayuntamiento de Palos de la Frontera invirtió más que el de la capital. Es una circunstancia que un pueblo mucho más pequeño, ¿no?, tengan más dinero para invertir que el de la propia capital. Y eso pues se va a eternizar, porque realmente es donde no hay no se puede sacar, y puede haber que se quemen los contenedores, que habitualmente que arden los contenedores por el vandalismo o los propios trabajos de jardinería, la lucha contra el picudo rojo, cualquier cosa esta, se tendrán que dejar morir las palmeras, se tendrán que dejar los contenedores abandonados. Es la única solución. Y por supuesto, asfaltado de las carreteras con los baches y tal, pues los tendremos que dejar con baches. Es el escenario que nos quedan en los próximos años. Bueno, tenemos que terminar, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias a los 4 contertulios que nos han acompañado aquí hoy en la mesa de Huelva Hoy, en el debate, que nos habéis ayudado a conocer un poco más los economistas, la situación económica del Ayuntamiento de Huelva, y también el presidente de la Junta de Personal, que nos ha dado a conocer cuál es la opinión y la sensación que tienen los propios funcionarios del Ayuntamiento de Huelva, los que representan la Junta de Personal. Gracias a todos, a Juan José García del Hoyo, presidente del CES, a Francisco Díaz, presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento, a Jesús Pelayo, economista y coach empresarial, y a Juan F. Caballero, periodista de CNH. Gracias a todos y gracias también a vosotros por seguir ahí. Les esperamos el próximo jueves en otro debate sobre la actualidad política de la provincia de Huelva. Además, el jueves es el día en el que comienza la campaña electoral de las próximas elecciones europeas.